Yo vivo con un espíritu de generosidad, porque mi Dios es generoso. Solo quiero imitar a mi Jesús, es todo. Vamos, sé de dónde viene mi bendición. Él sabía de dónde venía la suya. Su bendición venía de Dios. Así que nunca tuvo que reñir, discutir o pelear, aunque él era controversial, porque Isaac defendió el llamar las cosas por su nombre. El nombre, basado en lo que pasaba a su alrededor, dijo, este pozo es controversial, este pozo es de resentidos. Y no llaman las cosas por su nombre. Pero la Biblia dice aquí que él las llamó por su nombre, como su padre las llamó. Voy a llamar las cosas basado en lo que Dios dice. Si Dios dice que es malo, es malo. Si Dios dice que es correcto, es correcto. Vamos, por favor, volveré a la palabra. Si estando en la presencia de Dios, la vida de las personas no cambia, no sé sobre ti, pero he llorado y digo, Dios, ya no quiero predicar más y no puedo ser la persona que quieres que sea. No quiero predicar jamás. Si tengo que comprometer mi posición para que la gente entre aquí, iré a predicar a una persona en un barrio pobre y lo salvaré y lo liberaré. Prefiero, Dios, predicar a una persona que tener un montón de personas. Sé cómo ser bendecido. Sé cómo estas cosas vienen a mi vida. Es por el pacto con Dios. Debido a mi fe en Jesucristo, puedo resistir y hay más de donde vino esto. Si me lo quitan, saben que es verdad. Solo debo encontrar un punto donde pueda reposicionarme, porque es el lugar donde Dios me asignó a estar. Hoy encontrarás el sentido de tu vida. Soy Randy Morrison. Quiero ayudarte a vivir tu vida con un propósito. Y no de crisis en crisis. Prepárate para levantar tu ánimo, tu fe y descubrir el propósito de Dios para tu vida. Esto es Viviendo con Sentido Común con Randy Morrison. No dice que el dinero lo sea, sino el amor por él. Por eso tantas personas están en prisión debido al amor al dinero. Hacen cosas malas. Y dice aquí, por eso Satanás funciona. Donde hay envidia, hay confusión y actos malvados. Por eso no puedes darte el lujo de pelear. No puedes darte el lujo de caminar en envidia o celos. Deja que haya otras personas que sean bendecidas. Así descubrirás cómo posicionarte para tener lo tuyo. Hay suficiente para darle la vuelta a todo el planeta. A los 7,000 millones de personas en el planeta. Dicen que si dividen toda la riqueza que hay en la Tierra, al menos cada persona recibiría 10 millones. Pero tardaría poco para que los ricos lo recuperaran. Porque al momento que las personas tengan dinero, comprarían muchas cosas. No entiendo cómo las personas en deportes pueden ganar tanto dinero y después a la quiebra. Al menos pudieron guardar 10 millones o algo. Decir, abuela, pon esto en un cofre y escóndelo. Bien dicho, Randy Morrison. Vamos. Volvamos a Génesis 26, verso 18. Continúa diciendo, Isaac cavó los pozos de nuevo. Ve cómo siguió trabajando a pesar de las críticas. A pesar de la persecución, él siguió haciendo lo que sabía hacer para tener riqueza. Cavó de nuevo el pozo de agua que fue cavado en los días de Abraham, su padre. Nota que trabajaba con el mismo principio con el que su padre trabajó. Estaban en el negocio de cavar pozos. Eran granjeros. Dice que los filisteos habían tapado después de la muerte de Abraham. Y ve lo que dice. Les puso los mismos nombres que su padre les había dado. Y digo esto proféticamente. La iglesia debe comenzar a llamar a las cosas por su nombre. Estamos programados para ser políticamente correctos. En otras palabras, en vez de decir la verdad, quieren que mientas. Mi mamá puso suficiente jabón en mi boca para evitar que mintiera. Me dijo, si dices la verdad, será más fácil para ti.
En serio. Isaac dijo, debemos volver al nombre original. La iglesia hoy intenta de todo en estos tiempos para modernizar el evangelio, para encajar en la sociedad. Pero en el proceso de intentar hacerlo, ¿qué es lo que pasa? No somos efectivos. ¿Cierto? La iglesia, Jesús dijo sobre la revelación de quién soy, construiré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. La iglesia no debe ser un lugar donde las personas vengan y se sientan cómodas. Que sea adaptable. Muéstrame eso en las Escrituras. Ponme en cámara. Muéstrame eso. Muéstrame en las Escrituras. ¿Dónde habla sobre ser adaptables? De no congregarse. No, iglesia para los paganos, pecadores. Mis hijos fueron salvos, no porque los guié en una oración, solo di esta oración para que sean salvos. Dila. Dije a mis hijos antes de ser salvos, son paganos. Hago eso con mi nieta y Darrell me dice, no la llames pagana, debe ser salva entonces. Dios no tiene nietos. Algunos de sus hijos están allá afuera y la razón es porque no fueron salvados. No recibieron al Espíritu Santo para salvarlos. Vamos, es verdad. Mi hijo fue salvo en la escuela. Me dijo, papá, di mi corazón a Jesús. No le dije, ya eres salvo, hijo. No lo era. Tuvo que descubrirlo por sí mismo. Solo puedo vivir los principios ante Él y dejarlo que vea a Dios en manifestación. Cuando Dios bendijo mi casa, dije, chicos, miren esto. Esto es Dios, es lo que puede hacer. ¿Ven lo que hace? Es lo que Dios hace. Lo tuve presente todo el tiempo. Y cuando salieron, sabían la diferencia. Vamos. Hay quien protege a sus hijos y los aísla. La única garantía que tenía es que Dios me dijo, yo y mi casa, así que debo creer y orar que los ojos del entendimiento sean iluminados para que conozcan el llamado, para que conozcan a Jesús. Padre, envía a alguien que le predique a mi hijo, Dios, que sean salvos. Es verdad. Y cuando le pedía eso, solía decir, entra y saca al diablo en él. Fui respetuoso con mis hijos, pero saqué sus demonios. Lo azoté contra la pared diciendo, sal en el nombre de Jesús. No eres bienvenido aquí, diablo. Porque cuando Dios te bendice, envía a una persona. Cuando el diablo te maldice, envía a otra. Jesús tuvo problemas con personas de su equipo que eran diablos. Pedro tuvo una revelación de quién era Jesucristo. No mucho después, el mismo Pedro decía, Jesús, no debes ir a la cruz. Sabes que nuestro negocio está aquí, sigamos con esto. Y Jesús le dijo, aléjate de mí, Satanás. El mismo Pedro, al que se le había dado una revelación de Dios. Por eso cuando recibes al Espíritu debes discernir. Vamos a hablar de eso. ¿De acuerdo? Les puso los mismos nombres que su padre les había dado. Debemos llamar a las cosas por su nombre, al pecado, pecado. No solo tienes un problema, no, se llama pecado. Sé que quieres irte a una iglesia adaptable. Tengo buenos amigos que amo. Los quiero, mis amigos, los amo, aún salgo con ellos, pero no estoy de acuerdo con eso de ser adaptable. Por eso Dios me detuvo y dijo, vas por el camino incorrecto. Haces esto solo porque otros lo hacen. ¡Vuelve! ¡Vuelve! Es la palabra. No trates de ser amable. Uy. Algo que no sé es la diferencia entre la palabra y la iglesia.
Porque no queremos el poder de Dios, no queremos la gloria de Dios. Lo que en realidad queremos, en realidad queremos el Espíritu de Dios. Sé que usamos la comodidad para hacer todo adecuadamente y en orden. Creo ser adecuado y ordenado, pero a veces Dios puede elevar tu servicio. No lo dejamos hacer eso, lo detenemos. Y adivina qué hacemos, organizamos cada cosa. Voy a la iglesia y digo, tengo 50 minutos para predicar, y luego haremos esto, y luego haremos lo otro, y luego así hacemos la iglesia juntos. Yo no quiero hacer iglesia contigo. Quiero personas que quieran ir a un lugar con Dios. Tengo amigos que no me invitan porque estoy en contra de su estilo de vida alternativo. No podemos tenerte porque, bueno, sabemos que eres franco. Está bien, no me invites, tampoco quiero ir. Es verdad. ¿Por qué? Porque quieren cambiar y no llaman las cosas por su nombre. Pero la Biblia dice aquí que Él las llamó por su nombre, como su Padre las llamó. Voy a llamar las cosas basado en lo que Dios dice. Si Dios dice que es malo, es malo. Si Dios dice que es correcto, es correcto. Vamos, por favor, volveré a la palabra. Ve lo que pasa cuando oras. ¿Vamos? La iglesia terminó, pienso yo, teniendo una forma de devoción, porque tratamos de modernizar el Evangelio. Y negamos el poder. Queremos el camino, pero no el poder. Decimos querer el Espíritu Santo, pero queremos que sea gentil, amable. ¿Estás bien? Yo estoy bien. Todos estamos bien. ¿No es maravilloso? Personas mueren de cáncer, la vida de la gente es un desastre, todos salen igual que como entraron. Algo aquí no está funcionando. Si estando en la presencia de Dios, la vida de las personas no cambia, no sé sobre ti, pero he llorado y digo, Dios, ya no quiero predicar más y no puedo ser la persona que quieres que sea. No quiero predicar jamás. Si tengo que comprometer mi posición para que la gente entre aquí, iré a predicar a una persona en un barrio pobre y lo salvaré y lo liberaré. Prefiero, Dios, predicar a una persona que tener un montón de personas que solo se preocupan por su atuendo y se preocupan por lo que comerán saliendo de aquí. Bien dicho, Randy Morrison. Debemos volver a la terminología fundamental de las Escrituras. Volvamos a la terminología fundamental de las Escrituras y llamemos a las cosas por lo que son. Tal vez no le agrade a las personas. El verso 19 dice, también los sirvientes de Isaac cavaron en el valle de Gerar y descubrieron un pozo de agua fresca. Pero después los pastores de Gerar llegaron y reclamaron el manantial diciendo, el agua es nuestra. Querían reclamar lo que no era suyo. Entonces llamó al pozo Esek, que significa disputa. Así que aquí él tuvo controversia en su vida. ¿Por qué? Porque quería hacer lo correcto. Luego cavaron otro pozo, pero de nuevo hubo conflicto. Entonces Isaac lo llamó Sidna, que significa enemistad. La gente te odiará porque eres bendecido. Te odiarán porque vives bien. Te odiarán porque les dijiste, no, eso es malo, amigo, eso es pecado, eso te matará. Te odiarán por eso. No me juzgues. No me juzgues. Eso es fuerte. No juzgues a la gente. Nadie te juzga, solo decimos lo que estamos viendo. Tú juzgas todos los días. Entras a la carretera y juzgas la distancia entre tu auto y el otro. Vamos, es verdad, ¿verdad? Tú emites un juicio ya sea para seguir o parar. Vamos, por favor, lo haces a diario. Porque las personas no quieren oír la verdad.
La iglesia en el mundo no quiere oír la verdad. Y entonces me di cuenta qué es lo que sucede. Porque muchos de los predicadores que hay se preocupan sobre cuánto dinero llegan en sus ofrendas, porque deben pagar las cuentas. Expongo los secretos de los predicadores. De eso se preocupan, porque mientras más gente tengan, más dinero tendrán. En vez de pensar cuántas vidas pueden transformar y cambiar. Yo me preocupo más por tu transformación que por cuánto me darás. Yo te animo a dar porque mi bendición depende en mi semilla, no la tuya. Y si no quieres bendecir y ser bendito por Dios, no des. Solo no te molestes cuando me bendiga. Sé que Él es mi fuente. Sé lo que la Biblia dice sobre dar, así que voy a dar. Por eso dije antes que la gente madura sabe cómo dar. Los niños en la fe son egoístas y egocéntricos. Yo vivo con un espíritu de generosidad, porque mi Dios es generoso. Solo quiero imitar a mi Jesús, es todo. Vamos, sé de dónde viene mi bendición. Él sabía de dónde venía la suya. Su bendición venía de Dios. Así que nunca tuvo que reñir, discutir o pelear, aunque él era controversial, porque Isaac defendió el llamar las cosas por su nombre. El nombre, basado en lo que pasaba a su alrededor, dijo, este pozo es controversial, este pozo es de resentidos. Y lee lo que pasó en el verso 22 y se apartó de ahí. Nota que a pesar de lo que sucedía, él seguía moviéndose. No te detengas, ni te sientes en el lugar del desprecio y del que se burla. Sigamos moviéndonos. Sigamos. No puedes tener una pelea con una persona. No entiendo. Oyes, personas tal y tal estaban en un club y 2 personas murieron. ¿Por qué? ¿Por qué murieron? Porque alguien no sabía cómo moverse. ¿Cierto? Hay veces que debes dejar que las personas que están mal piensen que están bien. Tienes razón, amigo. Déjalo marinarse en su ignorancia. Yo no tengo que convencerte de nada. Sé cómo ser bendecido. Sé cómo estas cosas vienen a mi vida. Es por el pacto con Dios. Debido a mi fe en Jesucristo, puedo resistir y hay más de donde vino esto. Si me lo quitan, saben que es verdad. Solo debo encontrar un punto donde pueda reposicionarme, porque es el lugar donde Dios me asignó a estar. Es cierto. Así que dice, y se alejó de ahí y cavó otro pozo, y no riñeron por él, así que le puso el nombre Rehobot, que significa libertad. Nota que sus movimientos no terminaron, regresaron. Todos sus movimientos lo regresaron y Dios usaba la situación para llevarlo de nuevo al lugar donde debía estar. Y cuando volvió al lugar, la Biblia dice que creció, no se achicó. El diablo trata de achicarte, de hacerte pelear y hacerte odiar y hacer que todas las cosas abran la puerta para que la enfermedad entre y sature tu cuerpo. Hacerte estar ansioso sobre la vida y ansioso sobre él. Dijo, aleja tus pensamientos de tu vida, así que no me preocuparé en el nombre de Jesús. Eso no significa que no pongo atención a las cosas. Solo no pienso en ellas. No intento ser un pequeño Dios. Porque todo en el planeta es reemplazable. Todo. El dinero fluye, se mueve. Se mueve. Y si se mueve, lejos del cuarto y de ti, Dios dice, bien, ven para acá. ¡Bum! Otra vez bendecido. Pero todo el tiempo que Dios te bendice, te lleva de nuevo al punto donde puedas continuar estableciendo una relación más fuerte. Siguen en la casa. Rehobot, que significa libertad, porque Isaac dijo, al fin
El Señor ha creado espacio suficiente para que prosperemos en esta tierra. Es verdad. Lo diré así, no tenemos que intentar dar mucho para crecer. Dios dice, tú haz lo que te digo. Y si oras con las personas, solo veme, la Biblia dice, y el Señor añadió a la iglesia. No dice que fueron los comerciales. El Señor cuando Dios tuvo que construir la iglesia, añadió a la gente correcta. Tú quieres pescar con una red, Dios quiere que uses un anzuelo. Porque cuando usas una red, jalas muchas cosas. Sacas toda clase de barracudas y toda clase de cosas feas. Uno de mis amigos en la iglesia tiene tantos problemas y no sabe qué hacer. Le dije, ¿es que usas redes? No todos están destinados para tu iglesia. ¿Sabes? Hay veces que mi corazón, cuando las personas dicen, Pastor Randy, el Señor nos ha guiado a otra iglesia. No hay nada de malo en Speak the Word. ¿Y por qué se van? Mienten, me miran y mienten. Algo los ofendió. Están molestos por algo. Pero el Señor, yo siempre digo, Señor, ¿cómo es que oyen tu voz para irse? Yo no oigo nada. Quisiera oír a Dios como tú lo oyes. El Señor me dijo esto, amigo, me hace sentir mal a veces. De verdad, Dios no solo va presumiendo que puede hablar. Y ten cuidado cuando dices, el Señor me dijo, no, lo leíste en la Biblia. Tenemos una palabra profética segura y se llama Biblia. No puedes decirme algo que el Espíritu Santo no me haya dicho. Porque si tengo una relación con Dios, si oro y busco a Dios, Él puede decir, por cierto, eso en tu vida debe irse. Ahora, eso es entre mi Señor y yo, no voy a decirle a todos. Se llama revelación personal. Bien dicho, Randy Morrison. Es increíble para mí cuando nos alejamos del conflicto o de un ambiente conflictivo. Cuando la vida comienza a mejorar. ¿Has notado que cuando te alejas de cierto tipo de personas tóxicas, tu sangre hierve cuando la ves? Y si no están, te sientes bien, eres feliz, pero en el momento que entran es como, ¡ay, Señor Jesús! Porque algunas personas son tóxicas. Y él se dio cuenta que debía alejarse de un ambiente tóxico si quería expandirse y crecer. Porque todo lo que hacía lo detenía. Frenaban los pozos, los frenaban. Y dijo, ¿saben qué? Debemos encontrar un lugar donde Dios esté. Cierro con esto. Hay 5 cosas que Isaac recibió por reexcavarlo. Hayan sido de gran ayuda. Si sientes que al escucharlo algo cambió dentro de ti, nos encantaría saberlo. Contáctanos a través de nuestras páginas, Facebook, Twitter, Instagram y bienvenido a la familia Viviendo con Sentido Común. Jesús dijo, mis ovejas conocen mi espíritu de Dios. Tú sí puedes. Hoy encontrarás el sentido de tu vida. Soy Randy Morrison. Quiero ayudarte a vivir tu vida con un propósito. Y no de crisis en crisis. Prepárate para levantar tu ánimo, tu fe y descubrir el propósito de Dios para tu vida. Esto es Viviendo con Sentido Común con Randy Morrison. En nombre de Jesús,
Amén y amén. Romanos capítulo 8, voy a leer el verso 1 y el 14. Al leer el libro de Romanos capítulo 8 es donde más encontrarás el nombre del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos ayudará. Nos ayudará. Y aquí hay algo sobre el Espíritu de Dios que la Iglesia negligentemente no menciona. ¿A cuántos lugares vas donde se habla del Espíritu Santo? Hablamos sobre los programas, vengan a nuestra iglesia, tenemos programas para niños, vengan, tenemos esto otro. No dicen, vengan aquí, tenemos a Dios. ¿Verdad? Debemos exaltarlo a Él. Exaltar a Dios, porque la iglesia se trata del Espíritu de Dios obrando en nosotros, cumpliendo el plan de Dios para la vida. Aquí el apóstol Pablo hablaba sobre el Espíritu Santo. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. La ley del Espíritu de la vida en Cristo Jesús nos liberó. Pero en el verso 14 dice, porque todos los que son guiados, sin presión ni obligados, ni forzados, guiados por el Espíritu de Dios, son los hijos de Dios, hijas e hijos de Dios, porque los que sean guiados por el Espíritu Santo siempre va a un lugar, es un movimiento. Y dice aquí que cuando eres guiado por el Espíritu de Dios es una señal de que eres hijo de Dios. Jesús dijo, mis ovejas conocen mi voz y la voz de un extraño no la seguirán. Puedo decir que el poder del Espíritu Santo debe ser el componente clave para dirigir nuestra visión entera del mundo. Tenemos una visión de algo. Una visión es lo que tú ves. ¿Correcto? Ya sabes, cuando vas a Hawái, tienen habitaciones con vista al océano. Significa que estás frente al océano. Ahora, hay otras vistas que dan a la pared. Los edificios de al lado. ¿Ah? Si quiero una mejor vista al océano, debo tener esa vista. Si quieres tener una mejor vista de la vida, no puedes tener la opinión de alguien más en la vida. Porque todos tenemos una opinión. Las opiniones son como los ombligos, todos tienen uno. ¿Correcto? Bueno, esta es mi opinión. Y descubrí que una opinión se basa en tu visión, en lo que tú ves. Y si lo que ves es limitado, tu opinión será ¿qué? Limitada. La mayoría de las personas en el planeta tienen visión limitada. La visión de Dios es ilimitada. Por eso cuando lidias con Dios, debes ver la vida como Dios ve la vida. Dios hizo una promesa a Abraham sobre la siguiente generación. Le dijo, tu semilla será bendición para generaciones por venir. Y Abraham estaba confundido. Semilla, eso significa hijos. Y no tenía hijos. Se sentaba en su tienda y se quejaba con Dios porque no tenía hijos. ¿Por qué no usas a Eliezer de Damasco? Dios le dijo, no, debe venir de tus entrañas. Luego Dios le dijo, Abraham, sal de tu tienda. La tienda lo bloqueaba, limitaba su visión. Él no podía ver y Dios dijo, déjame darte una imagen de lo que te hablo. Ve hacia el cielo, tan lejos como tus ojos vean. Lo diré así, Dios no pone límites en nosotros. Nosotros los ponemos. Cuando te dejas guiar por el Espíritu Santo, vas más allá de tus limitaciones. Porque Jesús dijo, Él te mostrará lo que viene. Es decir, que las cosas que una persona natural no puede entender, cuando eres guiado por el Espíritu de Dios, tú sí puedes. Oye, me encanta caminar con confianza. Yo nunca veo las cosas y digo, bueno, eso es difícil, muy complicado. Si trabajas conmigo y dices, bueno, no sé si podemos hacerlo, yo te diré, sal de mi vista. No me pongas límites a mí. Como te conté, mi hijo se mudaba de casa y yo tenía una linda
silla de masaje. A mi nuera le encantaba y decidí regalársela. No era barata, solo para que sepan. También era pesada. Tuvimos que subir escaleras y girarla en una esquina para ponerla donde la quería. Ella no estaba ahí cuando lo hicimos. Solo quería tenerla arriba. Ese era su deseo. Y metíamos esta silla, Tyron, Joshua y yo, y la empujamos. Tengo 66 años. Estos jóvenes de ahora no tienen buena espalda. En cuanto la giramos, Tyron dijo, ¿por qué no la ponemos justo aquí? Dije, ¡no! Ella la quiere arriba. Cuando hay voluntad, hay una manera. Sé cómo funciona esa silla. Esa silla se dobla y se puede estirar. Ellos no sabían que yo lo sabía. Y la pusimos ahí y parecía que no cabía. Y pude escuchar, ¡ay, no! Dije, no, debe haber un modo. Espíritu Santo, vamos. Y la subimos. Dije, la subimos. ¿Ah? Solo porque cuando tienes al Espíritu Santo, Él retira las limitaciones. Y no dependemos del Espíritu Santo, por eso estamos estresados todo el tiempo. Yo no digo que la vida sea fácil, pero el Espíritu Santo sabe que Dios creó la tierra, Dios creó todo. Cuando la tierra era un caos, el Espíritu Santo fue el que se movía sobre la faz del abismo. Y aquí dice que quienes son guiados por el Espíritu, no debemos guiarnos por los sentimientos y las emociones. De haber escuchado nuestras emociones, tendría la silla allá abajo. Y cada vez que fuera a su casa me molestaría. Porque sé que ella la quería arriba. A veces Dios dice, tengo más para ti de lo que ve en tus ojos. Ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente ha imaginado. Oye esto, lo que Dios tiene preparado. ¡Ay, Jesús, ayúdame ahora! Dios tiene cosas preparadas. Significa que existen en un lugar. Tal vez no es donde estás ahora, porque solo ves limitaciones. Por eso yo creo en el movimiento, guiado por el Espíritu de Dios. Guiado, Él dice, ¿querías dejar la silla ahí? Pues no, tienes que subirla allá. Todo lo que necesitas para tu vida está puesto donde Dios lo puso. Voy a ayudar a alguien hoy. Debemos darnos cuenta como creyentes que tenemos al Espíritu Santo y su trabajo es guiarnos. Guiarnos significa que Él sabe a dónde va. Y hablamos sobre reexcavar los pozos de los dones del Espíritu. No creo que la iglesia entienda que Dios nos dejó al Espíritu Santo. Jesús dijo, debo irme, porque si no me voy, Él no vendrá. Pero Jesús se fue y Él vino, así que el Espíritu Santo está aquí en la tierra. Pero no le permitimos que nos guíe. Y decidimos ir en un sentido y el Espíritu Santo por otro. Leemos 1 Corintios capítulo 12, donde Pablo lidiaba con los jóvenes corintios sobre Espíritu Santo y los dones que el Espíritu Santo quería manifestar. Pienso que el Espíritu Santo quiere manifestarse y se manifiesta de diferentes modos, en diferentes formas, en diferentes tamaños, todo basado en la voluntad de Dios. Dice aquí en el verso 1 de Primera de Corintios 12. Pablo declaraba sobre dones espirituales, asuntos espirituales, manifestaciones espirituales. Hermanos, no quiero que ignoren y podemos coincidir
que somos ignorantes en cuanto al movimiento de Dios en nuestra vida. Porque si no fuéramos ignorantes de ello, no cometeríamos los errores que cometemos. Porque el Espíritu Santo no nos lleva a los problemas. Ahora, si los problemas vienen, Él puede guiarnos y sacarnos. ¿Entiendes? Él sabe el final desde el principio. Así que no ignoren cómo cuando eran gentiles, es decir, le hablaba a personas guiadas por sus sentimientos, guiadas por sus emociones, guiadas por ciertas ideologías y ciertos conceptos. Les dijo, sin embargo, son guiados. Algo los guiaba. ¿Qué nos guía? Información. ¿Cierto? No puedes ir a un lugar si no sabes dónde está. Pero una vez que tengas la información, esa información te lleva a ese lugar. Voy a ayudar a alguien hoy. A todos nos guía algo. Nos guía lo que vemos, nos guía lo que oímos, nos guía lo que sentimos, nos guía lo que aprendemos. Algo te influye. Como seres humanos no somos tan listos. Creemos serlo. Pero todo lo que sabes, alguien te lo dijo. ¿Por qué? Porque nos programan para vivir con los sentidos. Por eso cuando lees aquí en Romanos 8, dice aquí que si caminan en el Espíritu, no satisfacen la lujuria de la carne. Sentidos. Y es con lo que se guiaban ellos. Ideologías y conceptos y cultura. Y dice así, no ignoren sobre quiénes son hoy como hijos de Dios. Ahora, si el Espíritu de quien levantó a Jesús de entre los muertos vive en ti, agradece a Dios. ¿Él hará qué? Él dará vida a tu interior. Jesús en el interior, obrando en el exterior. Vamos, es verdad. Ahí es donde Dios comienza. No comienza exteriormente. Muchas religiones presumen sus creencias en público, pero las llevamos por dentro. Dios comienza en el interior. Tus pensamientos. No te conformes, sino transfórmate por la ¿qué? La renovación, no la remoción. ¿Ah? La renovación de tu mente. El Espíritu Santo puede hacer eso. Dice aquí, eran gentiles, fueron arrastrados por ídolos mudos a donde sea que los llevaban. Pablo les avisaba a los corintios creyentes a no ser ignorantes de doctrinas falsas, que los llevaban lejos de la verdad, del propósito del Espíritu de Dios en sus vidas. ¿Sabías que algunas iglesias no creen que el Espíritu Santo guía a la gente hoy? ¿Y cómo fueron salvos? Estamos tan programados para depender solo en lo que creemos, lo que hacemos. Dependemos de nuestro teléfono inteligente, más inteligente que nosotros. ¿Ah? Ahora no sabemos cómo. En días pasados teníamos ciertas referencias para ir a algún lado. Ahora puedes ir a donde tú quieras. Lo primero que haces es poner tu GPS. Y luego sigues al GPS. Pienso que el GPS puede ser como el Espíritu Santo. Has ido a algún lugar y el GPS te guía y tú piensas que no es el camino correcto. ¿Cuántos discuten con el GPS? Quieres apagarlo y dices, no sabes de qué hablas, porque tú lo subestimas. ¿Y qué pasa? Siempre hay una gran guerra entre los pensamientos y el pensamiento del Espíritu Santo. ¿Crees que es una tontería?
Siempre que peleo con mi GPS al ir a algún lugar al que nunca he ido y quiero apagarlo, dice, por favor, de vuelta en U cuando sea necesario. Y vuelva por ese camino. O intenta otra ruta para hacerte volver. Pienso que el Espíritu Santo pasa más tiempo haciéndonos volver. Y cuando vuelves, te lleva más tiempo llegar a tu destino. Cuando Dios quiere que hagas algo en una semana o 2 semanas, te toma 5 meses. Si te toma tanto llegar a donde Dios quiere que estés, no es culpa de Él. No te molestes con el GPS. Está programado por el satélite. Puede ver toda la imagen. Tú solo ves dónde estás. Pero Dios conoce todo. Ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente ha imaginado lo que Dios tiene preparado. Porque no solo nos sometemos. No nos sometemos porque no confiamos. Permitimos tantas voces. Y aquí Pablo decía esto, no ignoren, lo diré así, no permitas que falsas doctrinas te alejen del verdadero propósito del Espíritu de Dios en tu vida. Más bien, Él los instruyó para estar informados sobre la herencia de las cosas espirituales. Porque ignorar las Escrituras nos hace vivir la vida en desventaja. Todos nosotros que nombramos el nombre de Jesús vivimos en una desventaja. No vivimos a todo el potencial de Dios. ¿Tú crees que a Dios le gusta verte frustrado y estresado? Jesús nunca se frustró o estresó con nada. Cuando había frustración y estrés porque Marta envió un email a Jesús, oye, mi hermano Lázaro está enfermo, ven pronto, ven rápido, él no se movió. 4 días después se presentó. Hola Marta, ¿qué hay? Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Vela a ella y ve a Jesús. Marta, yo soy la resurrección. Dios es bueno, amigo. ¿Por qué nos frustramos, nos enojamos y nos estresamos? Espera un momento. ¿Por qué te preocupas? No te preocupes. Tu preocupación no puede cambiar la situación y mejorarla. Deja tu preocupación, lleva tu preocupación al Señor, pues a Él le importas. Todo el estrés por el que pasamos como seres humanos es porque somos arrastrados por ídolos mudos. El sistema mundial nos estresa cuando Dios dice, yo lo tengo. Si me dejas guiarte, puedo llevarte al punto y llegarás más rápido. Por eso Jesús siempre fue guiado por el Espíritu. Cuando despidió a la multitud después de alimentarlos, fue a la montaña y oró, y sus discípulos remando, usando toda su energía. Y ahí viene Jesús. ¿Qué hay, chicos? ¡Ay, es un fantasma! Su concepción en su mente era totalmente diferente. ¿Por qué? Porque cada día los medios nos llenan de miedo. Todos los días. Nunca he visto a ningún noticiario, ABC, CBS, ninguno, CNN, Fox, ninguno dice, buenos días, hoy será un gran día. Un día un avión se cae y muestran la misma imagen una y otra vez. Ahora, mi corazón está con las personas que murieron en ese avión, pero eso no me evita volar. Hay más aviones aterrizando seguros que cayendo. Pero nos enfocamos en lo negativo. Estamos programados, ídolos sordos. Ideología, conceptos. ¿Y tienes miedo? ¿Miedo de qué? Dios siempre nos dirá, cuando el Espíritu de Dios se mueve o el ángel aparece, lo primero que nos dice es, no temas. Porque estamos programados para vivir en miedo. Vivimos la vida llenos de miedo en vez de ser guiados por el Espíritu de Dios. No confiamos en el Espíritu Santo, Él sabe más. Y Pablo dice aquí, no sean ignorantes.
Porque cuando eres ignorante, vives la vida en desventaja cuando se trata de entender los dones del Espíritu. Segunda de Corintios capítulo 2, verso 11, Pablo dice que debemos cuidarnos porque Satanás está detrás del miedo. Dice, para que Satanás no se aproveche de nosotros, pues no ignoramos sus artimañas. Así que esa es una de las cosas que más usa el diablo contra los creyentes, para tomar ventaja de ellos. Aires de doctrina. Aquí no sean ignorantes, porque cuando eres ignorante vives la vida en desventaja cuando se trata de entender los dones del Espíritu. Que Dios me dejó en desventaja. ¿Cómo pudieron tener la ventaja sobre el diablo y yo no? ¿Cuántos saben que necesitamos el Espíritu más ahora que hace 2000 años? Hay más demonios sueltos en el planeta ahora. Las personas mienten más ahora que nunca. Necesitas discernimiento cuando hablas con las personas porque te miran a la cara, ni siquiera parpadean y mienten. Pero los vientos de la doctrina, las personas saltan de una doctrina a otra y es por eso que yo me quedaré con la palabra. Tú vas con diferentes doctrinas, yo me quedo con la palabra. La Biblia dice, predica la palabra, sea o no sea oportuno. A veces no será agradable decir a la gente la verdad sobre su vida. Yo oigo a las personas, pero si se desvían comienzo a decir, bueno, esa no está en la Biblia, debes volver a leerla. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Si obró para ellos, va a obrar igual ahora. Dios no es como nosotros. Luego se mudaron al desierto y ahí tenían solo lo suficiente. Pero lo más que suficiente llegó cuando fueron al lugar que Dios les asignó. ¿Recuerdas? Yo no quiero solo lo suficiente y decir, tener un poco está bien. No. Quiero todo lo que Dios me ofrezca. Siempre hay algo que tú y yo podemos hacer para cambiar la situación. No debes morir donde naciste. No debes rendirte porque caíste. Convierte tu caída en un regreso. ¿No es así la gente? No quiere invertir tiempo. No quieren estudiar. No quieren ir a la escuela y educarse a sí mismos y tener mejor entendimiento de cómo fluye la vida. Pero se molestan porque tú eres exitoso. No quiero llamar la atención significa que no haces nada. Si haces algo valioso, llamarás la atención. Ellos estaban en la misma hambruna que Isaac. Pero él tenía un pacto con Dios. Puedes prosperar en cualquier lugar que Dios te asigne. Hoy en Crisis en crisis. Prepárate para levantar tu ánimo, tu fe y descubrir el propósito de Dios para tu vida. Esto es Viviendo con Sentido Común con Randy Morrison. Dije, Dios siempre trabaja a través de un proceso. Y cuando Dios reestructuró la tierra, puso el primer árbol en el jardín, el primer animal, pero después del primero viene ¿qué? El segundo, tercero y cuarto. Así que es un proceso. Y debemos entender cómo funciona Dios. Así que aquí vemos cuando Isaac trataba de mantener el negocio de su padre en Canaán, pero había hambruna. La Biblia dice que había una hambruna como la primera. Y cuando Abraham fue a la tierra de Canaán, había hambruna ahí y tomó la mala decisión de irse a Egipto. Él decidió hacia dónde ir. ¿Y sabes que tuvo problemas? Ahora, volvió a la tierra prometida y había otra hambruna. Cuando las cosas no van bien en la vida, no está bien buscar un punto donde creemos que seremos bendecidos. Dios siempre te bendice en el lugar que te asignó. ¿Verdad? Dije, Dios te bendice en el lugar que te asignó. Mis amigos siempre están preguntando, ¿cómo rayos puedes vivir en ese clima frío? Es terrible. Les digo, bueno, estoy en el lugar que Dios me asignó. Me gustaría que me asignara Hawái. Pero aquí es el lugar que me asignó, así que la bendición solo te sigue al lugar que Dios te asignó. Se fue y dejó el lugar que Dios le asignó, buscando un lugar que fuera más favorable para él.
Es decir, dejó que las circunstancias decidieran por él. Así que terminó en Gerar, donde tuvo gran éxito. Porque a veces Dios aún nos bendice a pesar de todo. Y podemos recibir bendiciones yendo y haciendo algo, pero la bendición real, la bendición generacional, no llega al lugar incorrecto. Tal vez tenga suficiente para pasarla. Por eso los hijos de Israel, cuando estaban en Egipto, ¿qué pasó? No tenían suficiente. Luego se mudaron al desierto y ahí tenían solo lo suficiente. Pero lo más que suficiente llegó cuando fueron al lugar que Dios les asignó. ¿Recuerdas? Yo no quiero solo lo suficiente y decir, tener un poco está bien. No. Quiero todo lo que Dios me ofrezca. Así que trabajó y fue bendecido. Comenzó a prosperar y continúa prosperando. ¿Dónde? En un lugar que Dios quiso para que él fuera temporal. Porque su meta era ir a Egipto, porque lo que conocía era lo que su padre hizo en el pasado. Yo quiero que mi hijo siga mi fe, no mis acciones. ¿No crees? Puedes seguir la fe de alguien, la fe te mueve, pero no el estilo de vida. ¿Está tu fe en Dios? Así que vemos que Isaac estaba por cometer la misma equivocación y Dios le dijo, quédate. Quédate en la tierra de Gerar, pero no se quedará permanentemente. Dios te dice que te quedes en un lugar, pero no significa que sea permanente. Por eso los israelitas siempre vivían en tiendas. Nunca construyeron casas. Vivían en tiendas porque en cualquier momento Dios decía, hora de irnos. Por eso debemos darnos cuenta que nos movemos hacia algo. ¿De acuerdo? El lugar permanente que tendremos se llama cielo. Todo en esta tierra es temporal. La ropa que usas es temporal. Te deshaces de ella cuando llega la nueva. ¿No es así? La casa donde vives es temporal. Bueno, llevo aquí 90 años. Aún así es temporal. A un día ya no estarás ahí. Tuve una casa antes y planté árboles. Me emocioné por los árboles y el Señor me dijo, plantaste esos árboles para alguien más. De verdad, porque la vida es movimiento. Pero Él decidió, debido a que era bendecido en Gerar, decidió quedarse permanentemente cuando Dios quería que se quedara temporalmente. Y debido a su desobediencia a oír la voz de Dios sobre lo que debía hacer, la Biblia dice que debido a su prosperidad, los filisteos comenzaron a envidiarlo. ¿No es asombroso que cuando no tienes nada en la vida las personas no dicen mucho? ¿No llamas la atención? No quiero llamar la atención significa que no haces nada. Si haces algo valioso, llamarás la atención. Ellos estaban en la misma hambruna que Isaac, pero él tenía un pacto con Dios. Puedes prosperar en cualquier lugar que Dios te asigne. Debes creerlo. Cuando el Espíritu Santo te lleva a donde el Espíritu Santo te lleva, hay un propósito para estar ahí. Comenzaron a envidiarlo debido a su éxito económico. Y al brincar hasta el verso 14, dice, pues él poseía rebaños, poseía ganado y grandes cantidades de sirvientes. Y los filisteos lo envidiaban. ¿Por qué lo envidiaban los filisteos? Porque tenía lo que ellos no. Y es el único modo en que las personas te envidien, porque el éxito tiende a volverse un magneto que causa envidia en la gente. Tenían una actitud agresiva hacia él.
porque les faltaba la creatividad. Por esa razón te envidian, porque no pueden hacer lo que tú sí. ¿Cierto? Y cuando escuchamos de alguien, escuchas de un atleta que toda su vida trabajó con su don y se volvió hábil. Sabes que tienes un don y tú debes volverte hábil también. Hay gente que tiene un don y sigue sin éxito. Pero cuando te vuelves fructífero, las cosas comienzan a pasar. Y entonces ves que ganan millones y tú... ¿Qué? ¿Por qué estás molesto? No se merece todo ese dinero. ¿Quién lo merece? Si él no lo merece, entonces ¿quién? Solo es envidia. ¿Verdad? Los filisteos lo envidiaban. ¿Por qué? Porque él tenía éxito, cuando los filisteos no tenían éxito en la misma tierra. Yo oro para que las personas me envidien porque tengo algo y no que me odien porque no tengo nada. ¿Correcto? Vamos, sabes que es verdad. Así que tenían una actitud agresiva hacia el éxito de Isaac porque les faltaba la creatividad y la habilidad de crear su propio éxito. Las personas deben mantenerse en sus asuntos. Si tienes éxito y se molestan por ti, diles mantente en tus asuntos. Si haces lo que debes hacer, puedes tener éxito también. Caín envidió a su hermano Abel, porque cuando tuvo éxito con sus ofrendas, Caín no tuvo éxito y la Biblia dice que se molestó. Luego Dios vino y dijo a Caín, ¿por qué estás enojado? Y yo quiero preguntarles, ¿por qué están enojados? ¿Por qué? Estoy enojado. ¿Por qué estás enojado? Por nada, solo estoy enojado. Nos enojamos solo por querer estar enojados. Pensamos que estar enojados nos hará sentir mejor o algo así. Dios preguntó, ¿por qué estás enojado? La pregunta que el Creador hizo a la creación. Y Dios puede hacer esa pregunta porque Él puso dones en el hombre y habilidades. Esto es lo que Dios dijo, pecado. Así que mira cómo llamó Dios a la ira. Pecado, impureza. Entonces piensas, no quiero pecar. ¿Estás enojado por el gobierno? Hola. ¿Ah? Y nos enojamos porque las cosas no salen como queremos. Así que Dios le dijo, ¿por qué estás enojado? El pecado acecha, pero tú puedes gobernarlo. No me digas que no puedes. No pude detenerme, sí podía, solo no quisiste. No puedo evitar decir lo que pienso. Ese fue un gran error, decir lo que piensas, ahora no sabes qué decir. ¿Por qué hablar cuando ya no tienes nada que decir? El pecado acecha, pero tú debes gobernarlo. Lo diré así. Controla tus emociones. Es lo que tienes que decir. Es hora de controlar mis emociones. Si algo pasa, no puedo evitarlo. No, tú no quieres evitarlo. ¿Crees que te sentirás mejor cuando les digas lo que piensas? Y eso hace empeorar la situación. El pecado acecha y debes gobernarlo. Dice Caín, sí hicieras lo que es correcto. Eso significa que Caín pudo hacer algo para cambiar la situación. Siempre hay algo que tú y yo podemos hacer para cambiar la situación. No debes morir donde naciste. No debes rendirte porque caíste. Convierte tu caída en un regreso. Ahí vamos, por favor, sabes que es verdad. ¿Comprendes? Caín tuvo la misma oportunidad que Abel, pero decidió hacerlo a su manera y no de la correcta. Si hicieras lo correcto. Así que terminó matando a su hermano. La Biblia dice que los celos son duraderos, como la tumba. Y aquí leemos que los filisteos tuvieron una actitud agresiva hacia Isaac debido a su éxito. En el verso 15 dice, entonces los filisteos taparon todos los pozos de agua que los sirvientes de su padre
cavaron en los días de Abraham y los llenaron con tierra. No querían que tuviera éxito, porque ellos no eran exitosos. Si yo no soy exitoso, tú tampoco lo serás. Los llenaron con tierra. Podemos decir que así es la iglesia hoy. Al mundo no le gusta la iglesia. La iglesia es controversial cuando se habla de la vida de las personas. Así que dijeron, la única forma de frenarlo es llenando los pozos, porque los pozos son la fuente de prosperidad. Recuerda que tenían muchas reses y muchas ovejas y necesitaban agua, así que el agua era valiosa en esos días. Y su éxito eran los pozos. Cavaron pozos. Los filisteos no cavaron pozos, ellos los veían cavar y luego se molestaron porque tenían agua. ¿No es así la gente? No quiere invertir tiempo. No quieren estudiar. No quieren ir a la escuela y educarse a sí mismos y tener mejor entendimiento de cómo fluye la vida, pero se molestan porque tú eres exitoso. Yo no me molesto con las personas ricas. Jamás. Porque quiero ser como ellos. Por favor, es como el simio. Un señor tenía la foto de un simio, un cuadro enmarcado. El simio estaba ahí sentado y dijo, fui pobre, ahora soy rico y ser rico es mejor. Porque cuando eres rico tienes mejores opciones. Voy a ayudar a alguien hoy. A Dios le interesa tu éxito. Y dice, Abimelech le dijo a Isaac, Abimelech y el padre de Isaac tenían un pacto cuando Abraham dejó Canaán y llegó a Gerar, y ahí hizo un trato con Abimelech para usar la tierra, rentó un pedazo de tierra. Incluso después de que Abraham se fue y murió, el contrato seguía intacto. Así que por eso pudo ir a Gerar, por eso Dios pudo decir, quédate con el contrato. Y debido al éxito que causaba un alboroto entre los filisteos diciendo, todas estas personas cruzan la frontera, vienen y se llevan nuestro dinero. Lo siento. No lo digo yo, lo dice, está en la Biblia, está justo en la Biblia, está ahí. Abimelech le dijo a Isaac, vete, pondremos un muro para detenerte. Aléjate de nosotros, pues eres mucho más poderoso que nosotros. Es decir, tenían miedo. Tenemos personas en Norteamérica con miedo, en especial personas caucásicas asustadas porque piensan que América se tiñe de café. Bienvenidos al mundo. Estoy predicando solo la verdad. No debes temerme. Voy a aprender cosas y me volveré bueno en ellas. Tenían miedo de ellos. ¿Por qué? Porque, recuerda que eran personas del pacto. Algunas personas se molestan con los judíos porque son del pacto, entienden el pacto, entienden cómo obtener riqueza. No te molestes con ellos, aprende de ellos. Si eres exitoso y yo no, quiero aprender lo que tú sabes. Porque todos tenemos la misma cantidad de tiempo. Cada persona en el planeta recibe la misma cantidad de tiempo, 24 horas. Los ricos no reciben más que los pobres. Porque cuando el rico se levanta a las 4:35 de la mañana, tú sigues durmiendo. La Biblia dice que si quieres volverte pobre, te quedes en cama. Si tú pasas más tiempo en la cama que siendo creativo, también serás pobre. Se quedaron callados. Aléjate de nosotros. El verso 17 dice, luego Isaac discutió y dijo, no nos iremos.
No dice eso, ¿verdad? Isaac se fue de ahí y acampó en el valle de Gerar, donde se quedó a vivir. Trabajó en la tierra rentada. Isaac no hizo conflicto con Abimelech, en vez de eso se reubicó para que las bendiciones de Dios siguieran fluyendo. Cuando las personas se molestan contigo, no te enredes con ellos en su ira. Di, oye, debo dejar que mis bendiciones fluyan, hermano, porque tu ira se diseñó para detener mi camino. No me molesto contigo, porque quiero que mi bendición siga viniendo. Quiero que la bendición siga fluyendo. Así que puedes molestarte lo que quieras, yo voy a seguir. No debes pelear por las cosas. Cuando Lot peleó con Abraham, Abraham no se salió de sus casillas. Le dijo, ¿quieres ir a la izquierda? Ve para allá, yo iré a la derecha. La decisión que tomes no hará la diferencia, porque no puedes evitar que yo sea bendecido. Debes llegar al punto en el que entiendas el pacto de Dios que hizo contigo como creyente y que nadie puede evitar que seas bendecido. Tú me das lo menos, yo lo convierto en mucho. Jesús dijo que tienes en tu mano, solo dame lo que tengas. Tomó 5 panes y 2 pescados y alimentó a 5,000. Ve a mi Jesús, ve a mi Jesús, ve a Jesús. Eso es lo que hacemos. Tomamos nada y hacemos algo de ello. Es cuando la iglesia descubrió que no buscamos asistirlos o cuidar al mundo, cuidamos a nuestro Dios. Recuerda, todo en la tierra es un recurso. Dios es la fuente. Porque Isaac sabía que Dios dijo, te bendeciré para que seas bendición. Así que se fue y ahí acampó en el valle de Gerar. Una razón por la que la gente pelea es por mantener dominio sobre lo que no les pertenece. ¿Te molestas? ¿Por qué? Porque quieres lo que alguien más tiene en vez de hacer algo para obtenerlo tú mismo. La gente siempre quiere algo por lo que no quieren trabajar. Es cierto. Queremos cosas, pero no trabajamos por ellas. La primera presentación que tienes de la iglesia de Dios es un Dios trabajador. No un Dios risueño, no un Dios gurú que dijera, ven, ven y dame tu alabanza. No, la primera, cuando Dios fue al jardín, vio a Adán y venía de trabajar. Dios platicaba con Adán después de su trabajo. Yo creo que Dios no quiere que trabaje. Él solo quiere que me quede en casa y llore en el Espíritu Santo todo el día. Y estés en quiebra también. Hay personas que creen eso. En serio, sigue orando. No va a pasar. Queremos llegar a los dones del Espíritu. Tenemos tiempo para hablar de esto. Pero debemos entender que no debemos permitir el conflicto. Y si lees en Corintios lo que Pablo dijo ahí, no se dividan. Porque ahí es donde el diablo trabaja. En conflicto. Y aquí vemos que Isaac no quería pelear, porque entendió que así funciona el diablo. Santiago 3, verso 16 dice, porque donde hay envidias y rivalidades, también hay confusión y acciones malvadas. Puedes decir o estar de acuerdo conmigo que Norteamérica está así hoy, está confundida y la maldad está expuesta. Ahora legalizamos todo lo malo. Una razón por la que la gente pelea es por mantener dominio sobre lo que no les pertenece. ¿Te molestas? ¿Por qué? Porque quieres lo que alguien más tiene en vez de hacer algo para obtenerlo tú mismo. La gente siempre quiere algo por lo que no quieren trabajar. Si eres exitoso y yo no, quiero aprender lo que tú sabes. Porque todos tenemos la misma cantidad de tiempo. Cada persona en el planeta recibe la misma cantidad de tiempo, 24 horas. Isaac no hizo conflicto con Abimelech, en vez de eso se reubicó para que las bendiciones de Dios siguieran fluyendo.
Cuando las personas se molestan contigo, no te enredes con ellos en su ira. Di, oye, debo dejar que mis bendiciones fluyan, hermano, porque tu ira se diseñó para detener mi camino. No debes pelear por las cosas. Cuando Lot peleó con Abraham, Abraham no se salió de sus casillas. Le dijo, ¿quieres ir a la izquierda? Ve para allá, yo iré a la derecha. La decisión que tomes no hará la diferencia, porque no puedes evitar que yo sea bendecido.